Shoah ahora. Vamos a hablarles hoy de un libro, La farmacia del gueto de Cracovia, de Tadeusz Pankiewicz, y lo hacemos con Fernando Garrido. Bienvenido, Fernando. Bien hallado, muchas gracias. Fernando es coautor de la introducción al libro y también de la traducción, y eres el responsable del aparato crítico de este volumen, de las notas, del índice onomástico. Cuéntanos, Fernando, cómo nació este proyecto. Bien, nosotros, la editorial es la Asociación por Tradición y Cultura Europea, organiza viajes escolares y viajes para centros educativos a Cracovia a fin de poner en valor los principios esenciales o la historia de la SOA, del Holocausto y de la represión y la invasión de Polonia. Y en uno de esos viajes organizados por APTC descubrí la farmacia del gueto, descubrí a Tadeusz Pankiewicz, que tiene allí uno de los museos asociados a la red de museos estatales de Polonia y los museos locales de Cracovia. Y me di cuenta de que el texto no estaba traducido, lo cual me llamó mucho la atención porque es uno de los textos más notables que podemos encontrar sobre el proceso de invasión de Polonia y la figura de los guetos. Y a través de la Asociación por Tradición y Cultura Europea, que tiene un amplio abanico de actividades, que incluye, son socios del Museo Estatal Auschwitz-Birkenau y mantienen varias exposiciones aquí en España en funcionamiento, pensamos en lanzar un proyecto editorial que combina muy bien tanto con las exposiciones como con los viajes educativos que se desarrollan a Polonia y a Cracovia. Y este ha sido el pistoletazo de salida, así que nació todo en virtud de esta red de trabajo para mantener viva la memoria histórica respecto a la Segunda Guerra Mundial y la SOA. Tú eres historiador y también tus otros tres compañeros que habéis puesto en marcha, que gracias a vuestro trabajo, pues ahora podemos tener en nuestras manos La farmacia del gueto de Cracovia, que edita Librería Editorial Románico 21. ¿Nos quieres hablar de tus compañeros? ¿Cómo habéis trabajado a tantas manos? ¿Ha sido más complicado o eso ha facilitado las cosas? Nosotros teníamos claro que yo iba a liderar el proyecto en el sentido en el que la iniciativa es mía y me encargué de la traducción y del aparato crítico. Y luego lo que hicimos fue, en la introducción inicial, que es una introducción para facilitar la lectura y poner en contexto cada uno de los episodios, decidimos repartirnos el trabajo. Yo me especialicé, por decirlo de alguna manera, en la figura de Pankiewicz y en la Cracovia ocupada por los alemanes durante la época del gobierno general, entre 1939 y 1943, y míos son los capítulos referidos a ese periodo. Y luego mis compañeros, Enrique Jiménez Lucía, Francesc Cerdà y José Manuel Antón, desarrollaron especialidades o ámbitos de su especialidad, que son el caso de Enrique Jiménez, un muy interesante capítulo retrospectivo de la evolución del antijudaísmo o del antisemitismo, que conduce al Holocausto, que conduce a la SOA. Y en el caso de José Manuel Antón y de Francesc Cerdà, historias tanto de Polonia como de Alemania para poder entender el proceso previo. Y nos repartimos el trabajo de una manera bastante asequible, bastante fácil, cada uno especializamos en esa tarea, y luego los cuatro hemos contribuido, como es obvio, además de el editor Enrique Villamor y el compositor del texto Eduardo Campo, a la lectura y al análisis del texto para ir refinándolo y que fuera lo más... Que el lector tuviera ante sus manos el texto más adecuado posible. Y así llega a nuestras manos La farmacia del gueto de Cracovia. ¿Hablamos primero de la historia o del personaje? Están unidos absolutamente, así que lo que tú quieras, Fernando. ¿Quién era Tadeusz? Es interesante introducir la figura de Pankiewicz. Sí. Pankiewicz es un farmacéutico polaco no judío, un farmacéutico polaco católico, y es el único residente no judío en un gueto durante la Segunda Guerra Mundial. Los guetos, como supongo que las personas que nos escuchen sabrán, son espacios donde la población judía durante la Segunda Guerra Mundial se ve obligada a confinarse por orden del gobierno nazi, el gobierno alemán, en los diferentes lugares o los diferentes espacios de Europa que invaden. Y el objetivo del gueto era tener localizada y tener controlada esa población, tenerla fiscalizada, aprovechar o explotar esa fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud y luego poder conducirlos hacia el final, hacia la solución final, hacia la SOA, hacia el exterminio sistemático de toda esa población. Los alemanes tratan de tener el mínimo número posible de testigos y, por lo tanto, los testimonios que tenemos fundamentalmente son de ciudadanos judíos que vivieron la experiencia del gueto.
Pero el caso de Pankiewicz es excepcional porque permaneció en la farmacia y permaneció en el gueto de Cracovia, en el distrito de Podgórza, que se encuentra al otro lado del río Vístula, y lo hizo arriesgando su vida, arriesgando su patrimonio y su integridad a fin de poder asistir a todas las personas, a todos los conciudadanos, vecinos, amigos y recién llegados al gueto con los que convivió durante esos años terribles entre el 41 y el 43 que dura la existencia del gueto, y poder prestarle su asistencia, su ayuda, arriesgando, como digo, en todo momento la vida, a fin de poder luego, a partir de 1947, también dejarnos testimonio, con lo cual el valor de sus memorias es especialmente interesante, ya que no solamente escribe desde la experiencia propia, sino también desde una sensibilidad, una perspectiva única, y es el de ser un individuo que toma la decisión de estar presente en ese proceso y como testigo no ser simplemente una persona que presencia el exterminio, sino que trata de asistir a aquellas personas que están siendo aniquiladas por el régimen nazi, lo cual lo vuelve un testimonio, voy a repetir, muy, muy atractivo por todos esos motivos. No sé si Pankiewicz es el único residente no judío en los guetos en Polonia, porque sí que tengo entendido que algunas personas, por ejemplo, esposas o esposos de judíos que eran obligados a recluirse en los guetos, en algunas ocasiones decidieron también acompañarles, pero sí que es verdad que el testimonio de Pankiewicz es excepcional por todo lo que nos has dicho. ¿Se conoce o podemos saber a través del libro si él tenía un especial sentimiento pro-judío antes de la invasión alemana o durante esos años de antisemitismo feroz que se vivieron en Polonia antes, durante y después de la Shoah? Lo que convierte a Pankiewicz en un individuo excepcional es su humanismo. Pankiewicz es un individuo que tenía todas las papeletas para poder haber aprovechado de una manera personal y lucrativa el ser colaborador del régimen nazi durante la invasión de Polonia, durante la conformación del gobierno general en Cracovia. A Pankiewicz, por ejemplo, se le cataloga racialmente como ario, ya que es descendiente de austriacos, de húngaros y de polacos, además de ser católico. Y cuando se conforma el gueto, se le invita a ocupar una de las farmacias que ha sido requisada a la población judía, a los propietarios legítimos judíos, y él decide no aprovechar esa farmacia que se encuentra en el centro de Cracovia y que le hubiera reportado enormes beneficios. La razón de todo ello no es tanto una sensibilidad especial hacia la comunidad judía, sino más bien una sensibilidad especial hacia su responsabilidad hacia otros seres humanos que están sufriendo en ese momento. Pankiewicz desarrolla su vida, su educación, su infancia y su adolescencia en el distrito de Podgórza, que es un distrito multiétnico, como ocurre en casi toda Polonia en este momento, en el que hay judíos, en el que hay polacos católicos, en el que hay polacos que se reconocen como ucranianos. Tienen diferentes sensibilidades, diferentes culturas, y él lo que aprende de su padre y luego a título personal, a través de sus viajes y sus experiencias, es a respetar al otro. Y en función de ese respeto al otro, independientemente de cuál sea su religión, independientemente de cuál sea su conciencia, decide actuar para salvar a aquellos que están sufriendo. Y en este caso, obviamente, aquellos que están sufriendo por el acoso y el proyecto de exterminio sistemático es la comunidad judía en Cracovia, en el conjunto del gobierno general en este momento. Así que tiene una sensibilidad especial, yo creo, hacia el ser humano, hacia una serie de valores inmarcesibles que los nazis trataron de arrebatarles, no solamente a ellos, sino a todos nosotros. Para que se sitúen nuestros oyentes, quizá la película La lista de Schindler, pues les haga recordar ese gueto de Cracovia en el que realiza su labor humanitaria Tadeusz Pankiewicz, y esta historia, Fernando, no es nada conocida. ¿Por qué? Es un poco injusto, ¿no? Nosotros nos centramos sobre todo, eso lo hemos hablado en más de una ocasión, tanto en las presentaciones que estamos haciendo del libro como en debates que hemos tenido con compañeros y otros autores. La SOA y el proceso de exterminio sistemático que se lleva a cabo por parte del régimen nazi tiende a considerar, sobre todo en los últimos tiempos en los cuales los productos culturales vinculados a la Segunda Guerra Mundial son cada vez más frecuentes, tiende a buscar el impacto mayor en un espectador que se convierte también en consumidor de novelas, de cine y de determinados productos culturales. Razón por la cual
los procesos previos al exterminio, como ocurre por ejemplo con las leyes de Nuremberg, como ocurre por ejemplo luego con las invasiones y la acción de los Einsatzgruppen, grupos de exterminio, escuadrones de la muerte enviados por los alemanes en el proceso de expansión de sus ejércitos para exterminar a la población judía, o la presencia de los guetos, tienen menos trascendencia si no es que el cine o alguna moda pasajera puede fijar la atención en ellos. Con Pankiewicz se da una situación muy curiosa. ¿Cuál es? Pankiewicz es el texto de Pankiewicz, La farmacia del gueto de Cracovia, que aparece en 1947 y se difunde con mucha rapidez. Y hay traducciones inmediatas al inglés, al alemán, al francés y luego más adelante al italiano, al portugués, a otras lenguas. Lo que ocurre es que cuando llega el momento de más popularidad del texto coincide justamente con el éxito del Arca de Schindler, la novela, y luego de la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg, la lista de Schindler. Y para el guión de la lista de Schindler, aunque se utilizaron muchas referencias y muchos testimonios, incluido el de Pankiewicz, e incluso el propio Pankiewicz, la figura de Pankiewicz, aparece en algunos fotogramas de la película, durante algunas de las deportaciones, su testimonio quedó, más allá de los límites de Polonia, relativamente relegado a un segundo plano por el éxito de la película. De todas maneras, el testimonio es especialmente excepcional y es cierto que en Polonia, desde que se recuperó su memoria en la década de 1980, se le tiene en Polonia y en Israel como Israel justo entre las naciones y en Polonia como un héroe nacional condecorado como tal a título póstumo. ¿Él tenía familia en ese momento en el que desarrolla eso, esa labor humanitaria tan importante? Cuéntanos un poco cómo refleja esos días tan terribles en esa farmacia. Es una pregunta muy interesante. Él regenta la farmacia de su padre, que su padre es anciano y está enfermo. Y además de su padre y su madre, cuenta con su hermana que ha contraído matrimonio unos años atrás y que ha hecho vida aparte. En este momento de la historia, cuando en 1941 se inaugura el gueto, sus padres, igual que todos los residentes no judíos de Podgorica, se ven obligados a abandonar el distrito. Él, a través del pago de sobornos, consigue salvoconductos para quedarse, pero sus padres son trasladados o se ven obligados a trasladarse a otro enclave dentro de Cracovia. Durante este periodo, entre 1941 y 43, su padre fallece a causa de la vejez y la enfermedad que arrastraba. Y él contrae matrimonio, un matrimonio relativamente ficticio, para darle el crédito de un matrimonio contraído con un ario a una amiga polaca con ascendencia judía que podía haberse reprimida o que podía haberse detenida o deportada a causa de esa ascendencia judía. Ninguno de esos dos hechos que nosotros mencionábamos en la introducción aparecen en las memorias. ¿Por qué no aparecen en las memorias referencias personales? Porque Pankiewicz está obsesionado con que los protagonistas sean aquellos que han vivido la experiencia y él sea unos ojos que observan para nosotros, para que nosotros podamos entender el proceso. Lo cual entiendo que es especialmente relevante y atractivo y que vuelve ese texto muy atractivo. El hecho de que él no trata de vindicarse a título personal, no trata de decir fui un héroe o fui un hombre íntegro, sino que lo que busca en todo este proceso es dejar constancia del horror. ¿Para qué? Pues para el negacionismo temprano, que ya en 1945-47 empezaba a aparecer, no tenga argumentos que puedan negar lo que ocurrió ahí en otros lugares. ¿Quieres destacar alguna de las historias que nos cuentan los ojos de Pankiewicz en este libro? Tres cuestiones muy rápidas. La primera, el lector va a encontrar que hay una generosa profusión de nombres. Eso no debe de amilanarle. Para ello hemos construido, por ejemplo, elementos como el aparato crítico, el índice onomástico, pero explicar por qué. Porque hay tantos nombres, tantas referencias concretas y personales en las memorias, sobre todo en el primer capítulo, que puede resultar un poco más pedregoso, aunque luego la historia se vuelve truculenta y nos engancha a todos. La idea de Pankiewicz es dejar con sus memorias constancia de todos aquellos que ya no están, de tal manera que todos esos sujetos e individuos tengan un pedazo de recuerdo más allá de los límites del gueto y más allá del anonimato que quisieron someterle los perpetradores de sus asesinatos, los nazis y sus colaboradores. Además de eso, hay dos historias que para mí resultan especialmente contundentes. La primera es, por supuesto, todos los relatos de las deportaciones, en los cuales nos narra con detalle la brutalidad ejercida por los alemanes y el destino incierto al cual esos convoyes iban, la mayoría de ellos al campo de exterminio de Belzec, dentro de la red de campos Reinhardt, que tenían como objetivo la SOA, el exterminio sistemático de toda la población judía.
Y luego el destino de los niños, algo que se narra en los capítulos 4 y 5 es especialmente brutal y contundente. Los niños que pierden a sus padres y se convierten, como ocurre en casi todos los guetos, son todos los guetos del centro de Europa, en huérfanos prematuros que prácticamente no tienen la asistencia de otras personas que como Pankiewicz tratan de recogerlos, ayudarlos y asistirlos. Y luego hay algo excepcional de Pankiewicz que difícilmente vamos a poder encontrar en cualquier otro texto. Es el último capítulo, el capítulo 6. Es el gueto vaciado. Cuando el gueto es vaciado porque se traslada la población del gueto al campo de exterminio, al campo de trabajo, de Podgutska, el campo que aparece en la película La lista de Schindler y que está al frente de Amon Goth durante este periodo. Pankiewicz nos relata lo que queda de ese gueto vacío, desierto, que parece una escena apocalíptica en la cual solamente quedan cadáveres allí donde los alemanes han cometido asesinatos brutales y personas escondidas que tienen miedo a salir porque en cualquier momento pueden asesinarlas. Es un testimonio brutal, desolador y un testimonio único. ¿Por qué? Pues que la mayor parte de testimonios son de supervivientes judíos que acabaron confinados en un campo, razón por la cual no vivieron esa experiencia particular, la del gueto después de, el gueto vacío. Y es una escena, o es una serie de escenas brutales que nos narran el último de los capítulos. Pero en cualquier caso, el conjunto de las memorias son muy, muy atractivos. Desde luego, por lo que nos estás contando, merece la pena leer La farmacia del gueto de Cracovia y conocer mejor a este justo entre las naciones, este humanista Tadeusz Pankiewicz. Muchísimas gracias, Fernando, a ti, a tus compañeros en la elaboración de este libro, al editor Enrique Villamor y a todos los que habéis tenido que ver con traernos al castellano este libro imprescindible. Muchas gracias. A vosotros, un último apunte, si me permites. Claro. Si no, la editorial me mata. Indicar que el texto estamos ahora abriendo a través de las presentaciones, a través de la difusión, abriendo nuevos campos para la comercialización del mismo, pero somos una editorial, o mejor dicho, la Asociación por Tradición y Cultura Europea es una editorial en formación, y el texto se puede conseguir a través de su página web, la página de las exposiciones vinculadas a la Fundación Auschwitz-Birkenau, que es www.auschwitz.online. Ahí se puede conseguir el texto y además en librerías que cada vez están sumándose a la distribución de este texto, que espero que llegue a tantos lectores como sea posible. Muchas gracias a vosotros por acogernos.